Hola, bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Clarisa, trabajo con Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara. Juntas coordinamos la Comisión de Administración y Finanzas que nos reúne hoy. Es el primer encuentro de la comisión y estamos con Daniela Cumor y Patricia Fandiño que van a dar su presentación, tips a tener en cuenta para el próximo vencimiento de ganancias y precios de transferencia que controla el fisco. Un tema interesante, seguramente vamos a tener mucho para charlar y preguntar, escucharlas a las chicas. Voy a presentar a las oradoras, como les decía, las oradoras van a ser Patricia Fandiño, que es socia tax en Mazar. Patricia es contadora pública por la Universidad de Buenos Aires, es socia fundadora del estudio Urien y Asociados y es la líder del Departamento de Impuestos. Posee más de 35 años de experiencia asesorando tanto a grupos nacionales como internacionales. Su experiencia incluye la consultoría en impuestos nacionales e internacionales, corporate tax, precios de transferencia y due diligence, y cuenta con un amplio conocimiento de los sectores de seguro, financieros, industrias y servicios. También es conferencista sobre temas de la materia en foros empresariales. Y la siguiente oradora que escucharemos luego de Patricia es Daniela Cumor, socia PT en Mazars. Daniela es abogada, contadora pública, especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Buenos Aires. Inició su carrera en la firma en el 2003, siendo nombrada socia en el 2010. Hasta la fecha ha asumido la responsabilidad de numerosos trabajos relacionados con el asesoramiento, la estructuración, documentación y litigios de precios de transferencia para grupos internacionales de los sectores de consumo, energía, financiero, industria, salud, seguros y tecnológicos. Se desempeña como profesora de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, es conferencista en foros empresariales y panelista en cursos locales. Como verán, tenemos dos oradoras de lujo. Sin más, yo no les quiero robar tiempo a ellas, que es a quienes vinimos a escuchar. Patricia, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Clarisa. En primer lugar, agradecemos la presencia de ustedes en esta convocatoria y especialmente queremos también agradecer la oportunidad que nos da la Cámara de participar en este primer encuentro de la comisión, la invitación que nos han cursado, y sabemos todo el esfuerzo tanto de Liliana como Clarisa, el esfuerzo y el trabajo que aplican para que estas reuniones y estos encuentros sean posibles. Así que muchas gracias, Clarisa y Liliana. El tema que nosotros elegimos para hoy conversar e intercambiar experiencia es con relación a las fiscalizaciones que realiza la AFIP en cuanto a operaciones internacionales y en cuanto a revisión de estudios de precios de transferencia. Elegimos este tema sobre todo para tratar cuál es la mirada del fisco al momento de revisar las operaciones internacionales y los estudios de precios de transferencia. Y acá, o sea, lo vamos a ver desde una óptica desde el impuesto a las ganancias y también desde la óptica de precios de transferencia. Ahora, hay un tema que sabemos que este capítulo de operaciones internacionales y sobre todo precios de transferencia hace muchos años que está en nuestra legislación, pero siempre existía esa pregunta de decir, bueno, pero el fisco, ¿con qué herramientas cuenta como para revisarme? ¿Qué es lo que tiene? Y la realidad es que durante muchos años sí, su fiscalización fue bastante limitada por no tener las herramientas, pero fue cambiando, y eso es lo que nosotros previamente queremos comentarles, es para que ustedes sepan qué es lo que hoy tiene el fisco y cuál es su tendencia para los próximos años. Hay un programa que se llama Programa Estratégico, que es un documento de la AFIP, que es 2021 y 2025, donde tiene distintas áreas en el ámbito fiscal, y hay un apartado que son justamente operaciones internacionales. Y en cuanto a operaciones internacionales, lo que ese documento o ese programa establece para esos 5 años es que hay que hacer un control que permita realizar una matriz de riesgo.
y que esa matriz de riesgo, ¿qué significa? O sea, tener una matriz donde el fisco tenga información de distintos contribuyentes, información, o sea, interna, pero información también que provienen de los estudios de precios de transferencia, información de los reportes país por país, de los intercambios de información entre fiscos, que sabemos que pueden ser automáticos o a requerimiento, de información que provienen de los convenios para evitar la doble imposición, y con toda esa información poder hacer esa matriz de riesgo. O sea, comparaciones, y que de esas comparaciones surjan desvíos que le den una pauta al fisco que puede estar pasando algo en relación a operaciones internacionales. Ahora bien, en la segunda filmina tenemos y nos podemos preguntar, bueno, de la mano de ese programa estratégico, Daniela, la próxima... Sí, ¿están viendo la de los vencimientos? No, tenemos que ver la de... Estamos en la primera recién. Ok, Pasar, entonces un segundo porque aquí hay algo que no que está no funciona. funcionando bien, así que vamos a hacerlo de otra manera. Yo sigo hablando, justamente Dale. es eso. Ahí está. ¿Ahí estamos? De la mano de ese programa hoy nos podemos preguntar, bueno, ¿qué herramientas ya o qué regímenes ya implementó la FIP? Y vamos viendo que, por un lado, sabemos que hay un nuevo régimen de solicitud para créditos fiscales de IVA vinculados a exportaciones, y que este nuevo régimen sí ya prevé toda una interacción entre distintos organismos de control, le hace el Banco Central, bueno, la aduana, información de la FIP. Entonces, eso ya es un primer régimen, un primer control. También tenemos el régimen de importaciones de bienes, o el régimen de pagos de servicios, lo que conocemos como CIRA y CIRASE, que también actúan, o sea, es información que comparten distintos organismos. Acá, en el caso, por ejemplo, va a estar aduana, va a estar el Banco Central, también está la FIP, porque la FIP hay un requisito que tienen que cumplir los que importan, que es la capacidad económica y financiera que la mide la FIP. Entonces, fíjense cómo toda esta información se va cruzando. Recientemente tenemos un nuevo régimen que es de información complementaria de operaciones internacionales, que es también como un extra de los estudios de precios de transferencia, donde hay que declarar determinadas operaciones que en este régimen están previstas. Siempre fíjense que es la misma tendencia, ¿no? O sea, cerrar circuitos. Y por último, y digamos que quizás uno también de los más importantes, es el régimen o el programa de monitoreo fiscal. Este programa de monitoreo fiscal que empezó a regir desde febrero de este año, ¿qué le va a permitir al fisco? Justamente armar matrices de riesgos. Y eso es lo que se viene. O sea, se viene que va a haber con información, en este caso por el monitoreo fiscal, con información de los propios contribuyentes, de sus declaraciones juradas de ganancia y de sus declaraciones juradas de IVA, va a haber un control sistemático, instantáneo y continuo. Y con esa información, la FIP lo dice esta resolución, va a marcar indicadores económicos. Traducido es, ¿qué tenemos que interpretar? Que va a comparar compañías que son similares, compañías con actividades, con activos similares, y va a ver que fácilmente pueden surgir desviaciones. Fíjense que, por ejemplo, en este primer momento va a empezar con IVA y con ganancias, entonces relación débito y crédito, de compañías con la misma actividad, también utilidades en ganancias. Entonces, vamos viendo cómo se va focalizando todo el control
en este tipo de operaciones. Y acá también es importante saber que en ese programa estratégico, uno de los capítulos que se señala es dotar a la FIP y al fisco, dotar de un sistema que les permita hacer ese tipo de controles. O sea, controles ya sea internos o controles por la información que va recibiendo de fiscos extranjeros. Entonces, ese es el panorama que hoy podemos decir que ya está lanzado y que se va a ir acentuando con el tiempo. No quiero dedicar más tiempo, pero este es el esquema, el panorama global. Estas son las herramientas que a la fecha el fisco tiene. Daniela, vos nos vas a hablar un poco de... Ahora, llevando, claro, un poco, siguiendo a Patricia, ¿no? Con lo que decía de toda la información con la que cuenta el fisco, si lo plasmamos y lo bajamos a los vencimientos que tenemos ahora de cara a los cierres diciembre, ¿no? Cuyas obligaciones van a empezar ahora, algunas ya se dieron en marzo y otras empiezan en mayo, tenemos que básicamente en marzo ya venció la presentación de lo que es la resolución 4130, que es el régimen de información para las empresas que pertenecen a un grupo de empresas multinacionales, ¿no? Es el régimen de información donde uno informa si lo que es el informe país por país o el country by country report ya fue presentado. De acá el fisco ya saca información. ¿Por qué? Porque ese informe país por país da datos relativos a ingresos globales del grupo, información relativa a las ventas intercompany, o sea, los ingresos que se generan por operaciones intercompany, ingresos generados por operaciones con sujetos independientes, si la compañía paga impuesto a las ganancias o tiene quebrantos. Es decir, todo ese régimen del informe país por país brinda datos a nivel del grupo que le permiten al fisco detectar indicios de situaciones riesgosas. Esto de la mano con la presentación de la declaración jurada de ganancias que vence en mayo, más lo que comentaba Patricia del RICOI, el régimen de información complementario de operaciones internacionales, que está venciendo ahora a mediados de mayo, acá vamos a encontrar otra vez datos relativos a las transacciones de la compañía, más cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con la planificación fiscal, que es a lo que se refiere este régimen de información de operaciones internacionales complementario. Ahí, en junio 2023, bueno, va a ser la presentación de los estudios de precios de transferencia por los cierres 2022, donde justamente se hace todo el análisis en cuanto a que las retribuciones por operaciones entre empresas vinculadas son como entre partes independientes. También tenemos bueno, el informe maestro, que si mal no recuerdo vence en noviembre. Ahora bien, toda esta información es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Todo esto nutre este sistema de control que el fisco tiene previsto y está realizando. Si nos vamos a abocar ahora a cuáles son las operaciones que tenemos que prestar especial cuidado, bueno, hay una filmina que después nosotros le vamos a compartir la presentación, que en esa filmina nosotros pusimos una cantidad de operaciones y hicimos como, bueno, le pusimos colores diciendo, bueno, aquellas operaciones donde su impacto o el interés del fisco es menos atractivo, o sea que no le presta tanto atención. Hay algunas donde realmente ya sí hay un interés del fisco en su análisis, y aquellas que sabemos que sí son los puntos fuertes y que cualquier inspección, tanto en ganancias o en precios de transferencia, hacen foco y piden explicaciones. Una cosita más relativa, te escuché que estabas diciendo lo de los riesgos, ¿no?
Pero una cosita más relativa al estudio de precio de transferencia y lo que vos decías. Esto tengamos en cuenta que como lo que comentaba Patricia, ¿no? En relación a de dónde saca el fisco la información, el fisco tiene todo eso que mencionaba Patricia en el primer slide de los regímenes de información, más lo de los convenios de doble imposición, donde hay intercambio de información, los acuerdos bilaterales de intercambio de información que tiene Argentina. Además, Argentina tiene suscrito una convención de asistencia de administraciones tributarias mutuas para intercambiar información en materia fiscal, más toda la información que surge del Country by Country Report. Es decir, todo esto es lo que Patricia recién les comentaba, que da lugar a que el fisco detecte indicios, ¿no?, que pueden disparar inspecciones. Y ahora sí, Patricia, creo que esto es cuando se me interrumpió la conexión, lo que vos estabas comentando, ¿no?, en relación a lo que el fisco identifica o en donde pone foco, ¿no?, esos tópicos donde el fisco presta mucha, pero mucha atención. Claro. Y así vemos en esta pantalla donde, bueno, lo que está en verde, que es una sola operatoria, es de escaso interés. Lo que es amarillo, donde es posible que el fisco haga foco, pero lo que está en rojo sabemos que esto sí, siempre que se encuentra en una inspección o en una verificación, o quizás ahora, lo que veníamos comentando, ¿no?, en este monitoreo fiscal que va a hacer, donde encuentran inconsistencias, que empiezan a analizar dónde pueden surgir esas inconsistencias, y si se encuentran estos temas, los que están en rojo sobre todo, ahí empieza a ser focalizarlo. El primer punto que nosotros señalamos acá es el tema de los pagos por servicios intragrupo. Esto, o sea, todos conocemos que, por ejemplo, puede haber contratos que son de transferencia de tecnología, que están inscritos en el INPI, contratos de asistencia técnica por alguna necesidad puntual que tenga la empresa local, pero también nos encontramos con aquellos servicios que se llaman intragrupo o servicios compartidos o cost sharing, que ahí justamente es realmente un problema tanto, o sea, un problema para la empresa local, ya sea frente al fisco y frente a su casa matriz. ¿Por qué lo decimos? Porque en nuestra legislación, o sea, nosotros para poder deducir cualquier gasto, y en este caso sería este servicio intragrupo o cost sharing, la realidad es que hay como un test que se llama un test de beneficio, que las preguntas que se tiene que hacer la empresa local es esta. Bueno, estos contratos, este contrato, estos servicios, ¿son necesarios para mi actividad? ¿Me reportan alguna utilidad concreta? Otra pregunta, yo este servicio, si no lo recibo de la casa matriz, ¿lo contrataría con un tercero? ¿El precio que pago es un precio de mercado? ¿Es el precio que le pagaría un tercero? La realidad que, y yendo al tema del cost sharing, nosotros nos encontramos que muchas veces hay como un contrato que llamamos un contrato marco, donde hay distintas áreas y lo que nosotros entendemos es, bueno, ok, son distintas áreas que el grupo me ofrece, pero, y que me hacen, por ejemplo, dicen, bueno, de administración, contabilidad, impuestos, legales, relaciones con el banco, tesorería, recursos humanos, y señalan distintas posibles prestaciones. Pero la realidad es que ese contrato no es un contrato que sirva como una justificación de, bueno, realmente qué es lo que recibí. Porque nosotros, como yo les decía, tengo que ver si es útil, si es necesario, si realmente lo contrataría, si pagaría ese precio a un tercero. Y otro tema que no es menor es si yo realmente recibí esa prestación. Entonces, ¿qué pasa? Frente a un contrato así,
y que cuando viene la factura dicen, bueno, esto quizás la retribución es un porcentaje de las ventas. Fíjense que en los servicios nada hay más alejado que una retribución, un porcentaje de las ventas. Es lo mismo que nos contratan a nosotros por el asesoramiento fiscal y pretendamos que nos remuneren con un porcentaje de las ventas. Es imposible, es horas trabajadas y complejidad del trabajo. Entonces, ¿qué pasa con estos contratos? Y son fácilmente impugnables por el fisco, porque dicen, a mí ese contrato y esa factura no me dice absolutamente nada. Yo necesito de todo esto, ¿qué recibiste? Y ver si eso que recibiste, además la necesidad de que sea continuo, porque quizás hay una necesidad puntual de decir, bueno, hay una reorganización a nivel grupo, y esa organización a nivel grupo tiene implicancias en la Argentina, entonces sí se justifica todo un asesoramiento legal, todo un soporte, pero nada más, eso es un año, pero no, el gran problema que van teniendo esos contratos es que son in eternum. Entonces el fisco dice, no, díganme de esto, ¿qué es lo que ustedes reciben? ¿Qué es lo que realmente reciben y para qué lo usan? ¿Y cuántas veces nosotros le preguntamos a nuestras clientes, bueno, ¿qué recibiste de esto? Ah, no, yo no recibí nada. Y entonces, por ejemplo, tomo un rubro legal, vos del exterior, ¿qué recibís legal? No, yo tengo mi estudio de asesores legales, tengo mi estudio de impositivo. Entonces, justamente es un tema que es muy, muy sensible. No es un tema solo de Argentina, esto le podemos decir que es un tema, por ejemplo, de toda Latinoamérica, tiene este mismo criterio, o sea que la preocupación de los fiscos sobre estos contratos de servicios así tan indefinidos es muy, muy, muy fuerte, digamos. Y no solo, y ahora le doy la palabra a Daniela, que no solo es sabemos que obviamente si me impugnan, bueno, me impugnan el gasto. Y también está la importancia que para el fisco argentino ha tenido este tema, que hasta es un capítulo dentro del estudio de precios de transferencia. Y acá Daniela nos va a comentar. Así es. En precios de transferencia, adicionalmente a todo lo que comentó Patricia, que tiene impacto en el impuesto a las ganancias, está lo que se denomina el test de beneficios. No solo hay que analizar el precio de la transacción, sino que en el estudio de precio de transferencia lo que hay que informar es si esta operación le generó a la compañía algún beneficio o tiene expectativas por estos servicios intragrupos recibidos que le vaya a generar un beneficio. Es decir, que adicionalmente a lo que se hizo en ganancias para analizar la deducción del gasto, en precios de transferencia hay que hacer un doble análisis para ratificar que ese gasto verdaderamente tiene relación con la actividad de la compañía y es deducible. Con lo cual, bueno, como pueden ver, es bastante... El fisco en esto es bastante incisivo, ¿no? En el sentido de ver que efectivamente no se esté drenando utilidad al exterior, ¿no? Por estos conceptos. Algo parecido, Patricia, pasa, ¿no? Con el tema de las compañías que tienen pérdidas reiteradas, ¿no? Bueno, exactamente. Las compañías que tienen pérdidas reiteradas, son compañías que pertenecen a un grupo y que la empresa local pierde. Y eso... Justamente, el fisco, y volvemos a este tema del monitoreo fiscal, ¿no? Va a decir, pero ¿cómo puede ser que esta empresa siempre pierda cuando, por ejemplo, otra del mismo rubro gane? Entonces, ¿quién se puede sostener con pérdidas recurrentes? Absolutamente pocas empresas. Entonces, ahí, ¿qué es lo que mira el fisco? Entonces, el fisco mira, primero, ¿por qué se origina esa pérdida? Que puede ser muchas causas. Puede ser producto de importaciones sobre facturación, puede ser por contratos con el exterior. Sabemos que hoy no dejan pagar, entonces, bueno, no está habiendo un impacto directo en el impuesto a las ganancias en cuanto a los servicios.
vinculadas, pero puede ser que también analizan y se encuentran con que en la Argentina hay una serie de actividades que se prestan al grupo y que no están retribuidas. Esto pasa mucho en todo lo que se llama software factoring, o lo que hoy nosotros conocemos, que hay muchas empresas argentinas con grandes talentos en tecnología que trabajan para el exterior. Y entonces, ¿qué hacen? Acá están los cerebros, acá están los que piensan, los que crean, y se crean, hay una compañía en el exterior que es su accionista y que los clientes los tiene esa compañía del exterior. Y entonces acá está toda la pérdida por los sueldos, las remuneraciones, los gastos de desarrollo, y la ganancia por las ventas no la tiene la compañía local. Entonces el fisco es muy fácil, mira eso en los reportes país por país, surge, diciendo, bueno, no, acá esto es una ilusión, estos ingresos realmente deberían estar acá en la Argentina. Entonces, lo mínimo que se tiene que hacer es justamente decir, bueno, no está prohibida esta operatoria, pero si yo trabajo para otra empresa del exterior, tengo que cubrir mis gastos y tener un markup que sea de mercado. Otro tema que a veces, y lo vemos esto muchísimo, que hasta nos cuesta a veces, cuando Daniel hace estudios de precio de transferencia, de justificar una pérdida, y vemos, pero ¿dónde está el problema? Y el problema está que muchas veces la empresa local asume tareas de coordinación en Latinoamérica y los gastos están acá. Y por esas tareas no hay una retribución. O sea, no hay un reintegro de un gasto con un markup, y entonces ahí surgen pérdidas. Y dicen, no, está faltando los ingresos. Entonces, por ejemplo, tenemos al CFO, que es para Latinoamérica, y que todo el sueldo está puesto acá. Bueno, esas son temas Claro. como para... Además, Patricia, no nos olvidemos también de los casos donde a las compañías, por las prestaciones de servicios que hacen al exterior, les fijan un porcentaje, un markup de retribución, que muchas veces ese markup no cubre los gastos de estructura. Exacto. Entonces dicen, a la prestación ustedes nos facturan los costos directos e indirectos más un markup del 5, del 6, del 7. Pero cuando uno mira el resultado operativo, es decir, mirar los resultados no solo deducidos los costos directos, sino también los indirectos, uno termina viendo que el resultado operativo no da ese 5, ese 7%, porque no alcanza ese markup para cubrir lo que es la estructura de prestación de servicios de la compañía. Y esto empieza a generar pérdidas, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, eso es un rubro bueno, hay que prestar especial también, atención, ¿no? Atención de, bueno, ver si todas las actividades que se prestan en la Argentina y que son para el grupo, si están correctamente remuneradas. Punto importante. Después, otro tema que es las operaciones financieras. Y esto es un tema de hace muchísimos años, que acá el tema por dónde pasa. Y justamente, si la empresa local recibe de su accionista un préstamo, el fisco ¿qué dice? Bueno, vamos a analizar si esto realmente es un préstamo o es un aporte de capital. ¿Por qué es la importancia de distinguir entre uno y otro? Bueno, si es un préstamo, hay diferencias de cambio por producto del préstamo, hay intereses que son gastos que se deducen de la liquidación del impuesto a las ganancias. En cambio, si es un aporte, bueno, el aporte se convierte al tipo de cambio en el momento que se recibe y no genera ninguna pérdida para la empresa local. Y para hacer este análisis hay una instrucción que es una instrucción del año 2005, que creo que es, a ver si lo tengo por acá, la 747 del año 2005, que da la pauta a los inspectores, o sea, cuando van a fiscalizar, de qué puntos tienen que tener en cuenta. Para dar un lineamiento general, les podemos decir, esta instrucción dice, bueno, hay que fijarse si ese préstamo está instrumentado. O sea, le da una gran importancia a la instrumentación del préstamo, que puede ser
por instrumento público o por instrumento privado, pero con fecha cierta. No es que después yo hago, cuando viene el fisco, hago el contrato, sino que tiene que tener fecha cierta. Segundo, tiene que, en la lectura de ese contrato, tiene que haber plazos de vencimientos de intereses, plazos de vencimientos de capital, que sean acordes a mercado, o sea, que sean razonables. También la instrucción dice, bueno, tengan en cuenta el monto de ese préstamo y la capacidad que tiene la compañía de poder pagarlo, de acuerdo a la actividad que desarrolla o de acuerdo a los activos o cuál es su análisis o su plan de desarrollo del negocio. Eso es un tema que presta particularmente, ¿no?, atención. Si dice, si realmente el monto que recibe del préstamo no es impagable para la compañía, y esto no es un préstamo, esto es un aporte de capital, esto es plata que pone el accionista para que la compañía pueda desarrollarse. Y acá también es importante tener en cuenta que a la luz de esta instrucción hubo muchos excesos, eso es cierto, muchos excesos de la FIP, y que rápidamente empezaba a haber pasivos comerciales, pasivos financieros que dicen, estos no son pasivos, estos son aportes de capital. Son temas que se han discutido en la jurisprudencia y temas que, bueno, han tenido en muchos casos, sí a favor del contribuyente y otros en contra. Claro, Ahora, mucha controversia generó mucha esto. controversia. Ahora, lo que sí podemos nosotros decir, que nos encontramos que a veces, o sea, viene un préstamo, ese préstamo se contabiliza como préstamo. El primer año se deducen las diferencias de cambio. Nunca hay pago de intereses, y al año siguiente ese pasivo pasa como aporte, se reclasifica como aporte de capital o aporte irrevocable. Bueno, la realidad es que nunca fue préstamo, o sea, tengo que levantar toda la diferencia de cambio de los 2 años, porque no, esa intención nunca fue que sea préstamo. Entonces, sí, el fisco mira si realmente cuando las partes contratan ese mutuo, si realmente hay un interés de la empresa del exterior de cobrar ese préstamo. Y eso está dado en función a el negocio de la compañía local y su posibilidad de pago. Entonces, eso es muy, muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Además, Patricia, acá, al igual que en el caso de los servicios prestados, en precios de transferencia, las operaciones financieras tienen un apartado especial donde hay que analizar si las empresas tienen la capacidad económica para entrar en este tipo de transacciones financieras. Y además se analiza mucho la cuestión de aquellas empresas que remesan excedentes financieros al exterior y no están retribuidos esas remesas por una tasa de interés. Esto suele suceder mucho cuando se prestan dinero entre las compañías, y como se prestan en intercompany dicen no te voy a cobrar interés. Bueno, esto claramente en precios de transferencia tiene un apartado especial, ¿no?, de análisis. Claro, exactamente. Si te parece, Patricia, por el tiempo Sí. seguimos con el tema vinculado con, que vos lo mencionaste, ¿no?, la falta de declaración de ingresos intragrupo por las prestaciones de servicios, que, bueno, un poco vos lo comentaste cuando hablaste de los servicios intragrupo, pero yo acá lo que quisiera volver a remarcar es esto que establece la resolución de precios de transferencia, que es cuando hay operaciones en las que no hay fijado un precio, esa operación se tiene que denunciar. Entonces, cuidado con esto, con lo que decía Patricia, ¿no? Servicios, funciones corporativas, regionales, que no son retribuidas, y entonces eso genera gastos en el estado de resultados, no están los ingresos, y bueno, y esa sería una operación que habría que denunciar, con las consecuencias que esto tiene para la compañía, ¿no? Denunciar que no estoy cobrando por algo. Así que bueno, este es otro tema bastante delicado. Sí, fíjense que, y pasando, bueno, a los 2 últimos puntos que están en rojo, lo que decíamos recién, ¿no? O sea, tener
presente cuáles son las actividades que se prestan en el país y que las mismas estén correctamente remuneradas. Y por último, un tema que también el fisco presta mucha atención es si hay operaciones con empresas vinculadas o no que estén radicadas en países de baja o nula tributación. ¿Por qué? Porque ahí hay una presunción que dice, esta presunción que está en la ley de procedimiento, que se presume, salvo prueba en contrario, o sea, se permite la prueba en contrario, pero se presume que son ventas omitidas de la empresa local. Y ese monto más un 10% lo considera alcanzado por el impuesto a las ganancias y por el impuesto al valor agregado o internos en el caso de corresponder. Entonces, este es el cuadro que nosotros queríamos compartirles de, bueno, de la experiencia que nosotros hemos recogido todos estos años y justamente lo que en la próxima filmina queremos mostrarle es que realmente esto se va concretando, que no es como en el año, por ejemplo, acá empezamos en el 2018, y que son así esporádicamente o espasmódicamente el fisco lo va haciendo. Entonces, Daniela, sí, si querés... sí, en este caso, como decíamos, ¿no? Todo esto, si lo pensamos hace 10 años, no había, o sea, no teníamos tanto riesgo como el que tenemos hoy, ¿no? Porque hoy es como una suerte de gran hermano con la información que maneja el fisco. Exacto. Si lo miramos en el 2018, producto precisamente del intercambio de este informe país por país, se detectaron 1.995 empresas que pertenecían a un grupo de empresas multinacionales y que el fisco consideró que ahí había riesgos, ¿no? Por el tipo de transacciones que hacía. ¿Viendo qué cosa? Viendo el impuesto pagado en Argentina, viendo las pérdidas acumuladas, viendo el monto de las transacciones intercompany. En el 2019-2020 hubieron 1.861 inspecciones precisamente derivadas de lo que es el intercambio de información de cuentas financieras para fines fiscales. Esto es el CRS, ¿no? La información financiera que reportan bancos, compañías de seguros. 114 fiscalizaciones electrónicas derivadas del intercambio automático de información, información que recibe el fisco por intercambio automático con otras administraciones tributarias en virtud de esa convención, de ese acuerdo multilateral. Recibe información el fisco, detecta que hay situaciones de riesgo, disparó 114 fiscalizaciones de las electrónicas, las que llegan al domicilio fiscal electrónico. También se derivaron de la presentación de los estudios de precios de transferencia 183 inspecciones en materia de precios de transferencias por cuestiones vinculadas con riesgos, ¿no?, que se detectaban ahí. Tuvimos a fines del 2020 la campaña de intimaciones para empresas que presentaron mal el régimen de precio de transferencia porque denunciaban operaciones hechas con sujetos independientes cuando las operaciones eran hechas con sujetos vinculados. Es decir, hay ahí una suerte de información que tiene el fisco, ¿no? Que le permite hacer todas estas acciones. Y si nos vamos al 2021, 22 y 23, vemos que por la presentación de los estudios de precios de transferencia y de los informes país por país, hubieron 4.439 inspecciones, hubieron 1.300 casos derivados del intercambio automático, fíjense cómo crecen los casos, intimaciones, que ahora Patricia se va a referir a esto, a empresas por importaciones trianguladas. Entonces ahí, Patricia, si querés comentar lo que se ha visto. Se ha visto y recientemente se ha publicado que son productos de origen de China que antes de llegar a Argentina pasan por Uruguay y de Uruguay vienen acá a la Argentina. Y el fisco detectó que ese pase por Uruguay incrementó el valor de las importaciones en 907%, así lo dice. O sea, no hay, y en Uruguay no se le agrega absolutamente nada a los bienes que se importan.
Entonces, fíjense que ahí detectaron, bueno, y es todo un tema aduanero, ¿no? Eso por un lado. También es muy importante, y el fisco está atrás de esto, es el tema de la liquidación de las divisas, y está con el tema de la subfacturación de exportaciones. Justamente las empresas que venden a su grupo, ¿qué hacen? Subfacturan las exportaciones y lo que tienen es la sobrefacturación de las importaciones. Estos son justamente los dos últimos puntos. Suspensión de 50 empresas del registro de exportadores por no ingresar las divisas, y 222 que no pagaban, grandes empresas que no pagaban el impuesto a las ganancias, lo que hablábamos de pérdidas recurrentes. Creo que acá podríamos pasar. Yo creo que sí, con esto terminamos un poco lo que nosotros les proponíamos tratar hoy como temas, y ahora, si quieren, vemos las preguntas o las dudas que ustedes tengan, que creo que eso es lo más importante, ¿no? En esta comisión. Gracias. Hacer el planteo, pero lo importante es discutir el tema, ¿no? Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Daniela, como siempre, súper claras y precisas en la información que nos dan, es un lujo tenerlas. Vamos a pasar a las preguntas, como les decían, las pueden hacer por el chat, si prefieren pueden abrir el micrófono. En el chat tengo una pregunta de Micaela Bacaro, que dice, hola, buenos días, quería saber si el fisco reclasifica una operación de préstamo como aporte de capital, ¿qué consecuencias tiene y cómo se puede defender? Sí, ahí la respuesta es el tema de reclasificar un pasivo. Si, por ejemplo, se trata de un pasivo financiero, lo que comentábamos, ¿no? La diferencia de cambio y los intereses se impugnan de la declaración jurada. Si se reclasifica un pasivo comercial, bueno, es todo un problema porque, bueno, ahí también hay esa diferencia de cambio que se produce por tener ese pasivo que se impugna. Ahora, ¿cómo se puede comprobar? Y bueno, realmente tenemos la instrucción, seguir lo que dice la instrucción antes de un préstamo, o sea, demostrar que bueno, está bien instrumentado, que se han pagado quizás intereses en periodos anteriores y que puede haber refinanciaciones, que las haya, ante el incumplimiento que haya refinanciaciones. También quizás es muy importante cómo contabilizó la otra parte, o sea, si realmente la otra parte lo tomó como un crédito o si lo tomó como un aporte. Bueno, es todo armarse bien y en cada caso, justamente, ¿no? Analizarlo y tener en cuenta todo lo dispuesto en esta resolución 747 del 2005. Sí. Gracias, Patricia. Tengo una pregunta de Leandro Mancuso. Una consulta respecto a algo que comentaron. En caso de gastos por servicios recibidos de partes relacionadas que no están domiciliadas en el país, ¿hay algún formato de reporte por el que se puedan justificar los servicios recibidos? ¿El contrato o mails internos que se puedan tener sirve para deducir el gasto? Bueno, ahí todo depende, ¿no? O sea, el contrato, los mails, todos sirven, pero lo que vamos a tener que hacer es, primero en ganancias, para poder deducir el gasto, chequear, o sea, validar que, como decía Patricia, no hay funciones duplicadas, que el gasto es deducible y está relacionado con la actividad de la empresa, porque eso hay que verlo en ganancias. Y luego en precios de transferencia hay que volver a mirarlo y explicar si efectivamente ese servicio recibido representó para la compañía un beneficio o tiene posibilidad de generarle un beneficio futuro. Con lo cual, la formalidad está bien, pero además de la formalidad de los emails, la prueba de cuál fue efectivamente el servicio recibido, concreto, ¿no? Ese creo que es el punto fundamental. Más álgido, ¿no? Claro, sí. Sí. Exacto. Sí. Así es. Perfecto, muchas gracias. En el chat no tenemos, sí, Antonella justo apareció. Antonella Fontaneto pregunta, con respecto a los datos de las inspecciones que se llevaron a cabo estos últimos años, ¿existe algún análisis en detalle sobre ese labor de control o artículo? Bueno,
Efectivamente, todas estas inspecciones son las que después derivan en los ajustes fiscales, muchos de ellos discutiéndose en sede administrativa y otros tantos ya están en instancia del Tribunal Fiscal, porque todo esto no nos olvidemos que la finalidad es recaudar. Claramente, hacer ajustes en materia de operaciones de transacciones internacionales no es lo mismo que estar haciendo ajustes en la declaración jurada de ganancias, ajustes quizás de evaluación. Estos son ajustes que originan determinaciones mucho más relevantes en materia numérica, ¿no? de impuestos y de sanciones, que quizás otro tipo de ajustes que le dan más trabajo al fisco, ¿no? Entonces ahí está el punto. Perfecto. Acá Silvina están preguntando pregunta. el número, sí, de la instrucción. Si recordamos el número de la instrucción de Sí, verificación que aplica. 747 del 2005. Del 2005. Perfecto. Y 747 del Esteban, 2005. perdón, yo te hablé sobre Sí. vos, Patricia. Sí. No, perfecto, sí, listo. Esteban pregunta, si una empresa es deficitaria prácticamente todos los años y necesita del salvataje de casa matriz, entre comillas, solo para cubrir la BZA ING-EG, cierro comillas, ¿no habría posibilidad de préstamo y solo se justificaría el ingreso de las divisas en un tipo de cambio más favorable que el oficial a través de la figura del aporte de capital? ¿Se entendió lo que leí? ¿O la leo de nuevo? Me parece que a lo que se refiere es para cubrir la balanza de ingresos y egresos. Sí, ¿no? justo, Esteban ahí comentó balanza, ingresos, perfecto, egresos. Perfecto. Claro. Sí. A ver, si una empresa es deficitaria todos los años, eso ya es un warning, o lo que se conoce como un red flag, una bandera roja. Una empresa no puede perder plata todos los años. Entonces, acá claramente esos préstamos que recibe, ¿no? Para cubrir, para equilibrar la situación, van a poner en evidencia que tiene un problema de rentabilidad, ya sea porque tiene costos altos o porque tiene precios bajos. Claro. ¿No? Entonces, a veces existen lo que se llama como una línea de tesorería que la casa matriz implementa con la empresa local, pero justamente es lo que dice Daniela, puede haber necesidades puntuales, pero no que el negocio de la compañía no dé acá en la Argentina para ser solvente, para ser financieramente solvente. Volvemos a decir, sí puede haber periodos críticos y donde sí es necesario hacer ese aporte o ese aporte de tesorería o recurrir a esa línea de tesorería. De crédito. Exactamente, pero no como una situación como una recurrente. operatoria, claro, normal, porque lo que va a decir el fisco es, no, realmente lo que usted está recibiendo es un aporte de capital. Claro. Es un aporte para poder, el accionista, para poder que su empresa local pueda seguir desenvolviéndose, sí. Y además, y esos aportes, ¿no, Patricia? Que ya lo hemos visto, que esa cantidad de aportes que necesita siempre la empresa, algo pasa con la rentabilidad, totalmente. Algo pasa con la actividad. Exactamente, sí, exactamente. Y sin ir más lejos, por ejemplo, el mes pasado, una empresa que se presentó a la FIP por un trámite, pero que no tenía nada que ver con esto, pero fíjense que el fisco analizó, era un tema de IVA y bueno, una retención, y empezó a analizar, pero mire, no me da su relación débito y crédito. Explíqueme cómo es su negocio. Y la empresa dice, no, pero mire, no deje eso porque yo solo le pedí tal cosa y desestimé. No, quiero saber, no entiendo su negocio. ¿Cómo usted le puede dar que ese crédito fiscal es tan alto versus su débito fiscal? Y fíjense, todo dispara. Y hoy es así, es un análisis global. O sea, el fisco mira la actividad y que la actividad tenga una lógica empresarial. Y quizás para terminar, porque ya creo que se está acabando el tiempo. Estamos, ¿no? Con el tiempo, sí. Estamos, pero si hay preguntas, les damos espacio a la gente porque es importante. Perfecto. Si ustedes están con tiempo y hay más preguntas, claro. Perfecto, sí. Seguimos, sí.
Perfecto. Ya estaba, ¿no, Patricia? Perdón. Sí, ya estaba, Listo. sí. Entonces leo una pregunta de Natalia Villanueva. Dice, hola a todos, si a nivel de precios de transferencia la empresa está dentro de los rangos, pero en el impuesto a las ganancias da quebranto por los conceptos financieros y ajuste por inflación, ¿podría recibir una compensación financiera para revertir la pérdida o efectos de tener ganancias en la DG de ganancias, en la declaración jurada, perdón, de ganancias? ¿Qué impacto podría tener en precios y aduana? Bueno, ahí Patricia, me parece que habría que ver, porque si la compañía en precio de transferencia tiene un resultado operativo bien, pero su pérdida está dada por los resultados financieros, ahí habría que ver esos resultados financieros en dónde se originan, ¿no? Porque precisamente serán esos aportes de capital. Exactamente, o sea, es como, justamente nosotros muchas veces decimos, quizás en precios de transferencia puede estar justificada la retribución, pero no nos olvidemos que en el impuesto a las ganancias lo que hay que poder es demostrar lo que uno está declarando. Entonces, a mí me puede dar una rentabilidad acorde a mercado, pero yo no puedo, volviendo a los ejemplos, ¿no? Yo no puedo justificar que recibí un servicio del grupo, o no puedo justificar que realmente un préstamo sea préstamo, dadas las condiciones, la historia de ese préstamo, y entonces, bueno, ahí sí, no es, precio de transferencia es una herramienta más, pero en la liquidación del impuesto a las ganancias, la verdad es que justamente es un análisis adicional que hay que hacer. Creo que es precio de transferencia es complementario a lo que yo estoy diciendo en ganancias. Entonces hay que prestar mucha atención a eso. El ajuste por inflación, el impositivo, puede dar pérdida perfectamente, porque es un tema de composición de activos expuestos a la inflación versus pasivos. Puede dar pérdida. Pero bueno, hay que, no, el hecho que dé bien en precio de transferencia no implica que eso ya tenga visto bueno en ganancia. Excelente. Bueno, en el chat por ahora no hay más preguntas. No sé si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta. Perdón, teníamos gente pasando, estoy en las oficinas, esto pasa. Como decía, en el chat no hay más preguntas. Si alguien quisiera abrir su micrófono y hacerles una pregunta a Patricia o a Daniela o a ambas de viva voz, lo puede hacer. Y si no, yo por mi parte les agradezco muchísimo a Patricia, a Daniela, por una presentación excelente como cada vez que están y nos acompañan. Les agradecemos de parte de la Cámara Franco-Argentina a todos por haber estado en nuestra webinar, el primero de la Comisión de Administración y Finanzas, como les había dicho. Y antes de cerrar, darles la palabra a Patricia, Daniela, si quieren saludar a la gente. Sí. Y de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo y su amabilidad siempre para estar y acompañarnos. Sí, como las palabras iniciales, queremos agradecer, ¿no?, toda la asistencia a este webinar. Si tienen alguna consulta, bueno, tienen nuestros mails como para contactarse. Y bueno, volvemos a agradecer, ¿no?, a la Cámara que realmente nos han invitado en esta primera reunión y bueno, sí, hacemos hincapié, ¿no?, en el esfuerzo que sabemos que ellas, tanto Liliana como Clarisa, emplean para que sean posibles estos encuentros.